Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Eh, Quiero presentarme, mi nombre es Jorge Luis Araque Bautista. Actualmente curso la licenciatura en Pedagogía en quinto cuatrimestre en la Universidad CESOM, a cargo de la profesora Pilar Olvera Mulato, quien nos imparte la clase de Educación y Medios de Comunicación. El día de hoy les hablaré de un tema que se llama enfoque Zen. Para esto abordaremos el siguiente contenido, que es su definición, su historia del enfoque, el origen, personajes significativos y algunos conceptos que se propone. Partiendo primeramente de la definición del enfoque Zen, o comúnmente conocido como budismo Zen, nos habla de que el principal interés del budismo Zen es guiar a los demás hacia la comprensión directa y personal de la verdad. Las enseñanzas de Buda destacan la experiencia por encima de la teología y la filosofía abstracta. El Zen es una escuela del budismo, una rama que promueve la meditación y la práctica. También nos hablan de un concepto fundamental del Zen, que consiste en establecer contacto con las acciones internas de nuestro ser y hacerlo por la vía más directa posible, sin recurrir a nada externo o sobreañadido, según Suzuki 1964. También el Zen brinda un método práctico de espiritualidad basado en la experiencia aplicable en todas las religiones, ¿no? Pues principalmente este enfoque va basado a la realización del ser humano, es decir, que nosotros nos guiemos hacia un estado de iluminación o un estado donde conozcamos la verdad, es decir, que es una realización de manera intrapersonal de todas las personas, todos los seres humanos, ¿no? Que buscamos un estado de realización como tal, es decir, sin llegar a preocuparte de absolutamente nada y que conozcas el motivo por el cual estás viviendo. Nos hablan de una historia de este enfoque, que es por medio de un personaje que es uno de los principales autores o el representante de este enfoque, ¿no? De esta corriente, que es Siddhartha Gautama. Este personaje dice que nació alrededor del año de 563 a.C., que era un príncipe del reino de Shakya, al norte de la India. Dice que el Buda no es que el Buda es un título, no un nombre propio, que significa el que está despierto o el que ha logrado la calidad de ser humano completo. El budismo parte de las enseñanzas de este personaje, que es Siddhartha Gautama, que les comentaba hace unos segundos. Este enfoque está basado a un camino de realización como persona. También nos hablan de dos escuelas principales dentro del budismo. El primero es en el sureste asiático, que es el Sri Lanka, Birmania y Tailandia, que se halla principalmente la tradición Hinaya o Theravada. Vámonos ahorita a la historia de este personaje, que es lo que me interesa un poquito más explicarles. Dice que Gautama se percató de que la enfermedad, la vejez y la muerte constituyen el fin inevitable. Entonces centró su búsqueda en la inevitabilidad del sufrimiento humano. ¿Qué quería este personaje? Pues este personaje había identificado que la enfermedad y la muerte pues es un fin, ¿no? Que pues bien lo llegamos a saber, de que después de la muerte pues ya a veces llegamos a pensar de que no hay nada, pero él decía que durante la estancia del ser humano en esta vida pues tenía que llegar a una realización, es decir, que no todo es sufrimiento, porque pues muchas veces nos encontramos inmersos en problemas, en situaciones económicas, situaciones personales que nos hacen pues desviarnos de realmente un camino en este caso, de satisfacción personal. Él nos habla de que se puede llegar a evitar este tipo de sufrimientos, ¿no?
Dice que abandonó su familia y su reino para buscar la solución por medio de la disciplina mental y física. A los 35 años se convirtió en Buda. Entonces decidió compartir su conocimiento con otros y enseñó durante 45 años. Él nos hablaba acerca de un término medio. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el término medio pues es buscar una disciplina saludable y útil sin caer en extremos de indulgencia con los sentidos y tormentos del cuerpo. En otras palabras, pues es llegar a un estado de mediación, ¿no? Donde tengas equilibrado, como en este caso, tus emociones, lo que llegas a consumir en cuanto a alimentos, sino que tengas un control de alguna otra manera. ¿Para qué? Para que tengas una vida saludable, sin llegar a tener estos excesos que comúnmente pues llegamos a verlos en cualquier persona, que a veces llega a tener excesos en, a veces, por decirlo así, un ejemplo, ¿no? La comida, el alcohol, o las drogas, o a veces alimentos o sustancias que no le hacen bien a tu cuerpo, pero tan solo no enfocado a lo físico, sino a lo mental. Es decir, que también se moderan tus pensamientos, la forma en que tú llegas a vivir de manera mental. ¿Para qué? Para que puedas tener un término en el cual esté controlado. Dice que recurrió a la India y murió en el 483 a.C. a la edad de 80 años. Este personaje sin duda pues es uno de los representantes de esta corriente. El origen Zen. El Zen constituye una de las mayores escuelas de la tradición mayana, que es de las escuelas donde se da esta práctica, que se han rastreado sus huellas hasta Buda, lo que les platicaba de Siddhartha Gautama, que es el personaje. Llegó a China en el siglo VI a.C. y en el siglo VII al siglo XIII se fundaron dos sectas, que es el budismo Zen Soto y el Rinzai. Para esto pues hay dos personajes, que es el maestro Eisai, quien introdujo el Rinzai Zen en Japón. Él nos hablaba de una ideología que es la iluminación, se podía lograr mediante la solución de acertijos, es decir, dándole respuestas a las interrogantes que a veces llegamos a tener. Por ese medio pues se lograba encontrar esta iluminación. El maestro Dogen fundó el Soto Zen en Japón y ponía énfasis en dos puntos. Él nos hablaba de que no hay brecha alguna entre la práctica diaria y la iluminación, y la conducta recta, que es la conducta correcta diaria en el budismo en sí. Pues más que nada son uno de los autores en los cuales a veces se enfoca un poquito más este enfoque, ¿no? Conceptos principales. La existencia se caracteriza por la transitoriedad, la falta de un yo o un alma imperecederos, y la insatisfacción o sufrimiento como atributo esencial de este mundo. De esto se deriva sus principales básicos, las cuatro verdades nobles y las 8 sendas. Dice que el budismo Zen se basa en la meditación para tener la experiencia de la iluminación, o como a veces también se le conoce, llegar a experimentar un nirvana que pues nos da en este caso una satisfacción totalmente pura y personal. Dice que hay tres características de la existencia, que es la transitoriedad, la inexistencia del self y la insatisfacción. También nos habla de principios básicos, que el primero pues es la existencia de la insatisfacción, que hay insatisfacción en la persona promedio. Esto es inevitable, el anhelo como raíz de la insatisfacción. La insatisfacción se debe a los anhelos o los deseos, que es lo que les hablaba hace unos segundos, que a veces el ser humano pues se enfoca en satisfacer necesidades, que a veces cae uno en los excesos, tanto de pensamientos, tanto de alimentos, etcétera. Sé que es la eliminación del deseo, la desaparición de los deseos propicia la existencia del dolor. Las 8 sendas o la vida media, que
veíamos al inicio, que es la mediación, ¿no? El término medio, en el cual hay una forma de eliminar los deseos y la insatisfacción, que son el discurso correcto, la acción correcta, medios de vida correctos, el esfuerzo correcto, atención correcta, concentración, pensamientos y comprensión correctos. Estos son de los 8 puntos o 8 sendas que nos habla este enfoque o este budismo, para llegar al término medio, en el cual nosotros llegamos a eliminar todas las complejidades que tiene el ser humano, o que pueda llegar a tener, para pues obviamente lograr o encontrar ese camino de iluminación y ser una persona completamente realizada, en un punto en el cual no te preocupen esas complejidades que bien lo comento, ¿no? Y pues también nos hablan de una meditación. En el Zen existen dos importantes prácticas de meditación. Una consiste en sentarse en la conciencia enfocada, y la otra en centrar la atención en un koan, una paradoja del Zen. La iluminación, que lo hablaba, el nirvana, es un término budista relacionado con el concepto de iluminación. Es un estado de la mente en el que se anulan todos los apetitos y deseos, que bien lo veíamos en las 8 sendas, que eran prácticas para eliminar estos deseos, y se alcanza por medio de disciplina, meditación y conciencia de la transitoriedad y la inexistencia del self. También hay obstáculos para el crecimiento. Para el budismo, los principales obstáculos de crecimiento son, en este caso, la codicia, el odio y la ilusión, que son 3 factores de los cuales nos habla este budismo, que nos llevan más bien a un camino de perdición, por decirlo así, y que estos 3 son los que debemos de dominar para eliminar esa fuente del sufrimiento. Los 3 fuegos le nombra el budismo, ¿no? Para esto pues hay que tener voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Dogen escribió que por medio de la voluntad entendemos qué es decir, que se desarrolla al ejercitarla. Para entender lo que es, se debe de establecer un compromiso real con la preparación personal. Nos hablan de emociones, que una meta importante de la preparación budista es aprender a controlar las emociones, que muchas veces nos dejamos llevar por ellas, y a veces llegamos a hacer acciones que no son buenas o no son agradables. Otra es el intelecto, que es esencialmente útil para satisfacer las más profundas necesidades personales, que pues es el conocimiento. Meramente pues es esto, ¿no? 3 partes: voluntad, emociones e intelecto. El self, pues en este caso dice que la filosofía budista se distingue de 2 tipos de self. El self menor, que se mantiene centrado en las limitaciones individuales, y el self mayor, que es tan grande como el universo entero y abarca todos los seres de la creación. Es decir, que uno va se podría decir que de lo individual a lo particular, o viceversa, que entre el self menor, que es de tu propia persona, y el self mayor, que es todo el universo que podemos llegar a ver. Para esto pues sería parte de lo que es el budismo Zen. Y como conclusión, pues el Zen nos muestra cómo lograr la iluminación mediante técnicas de meditación, pasando por una preparación en la que se eliminan complejos del ser humano, a lo que se llega a un estado más allá de la conciencia promedio, una autorrealización plena. Y pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención, espero que este tema les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.